bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy hablaremos sobre los inicios de la historia de la ostomía. Antes de continuar con este vídeo, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y por aquí te dejo mis redes sociales. Y ahora sí, continuemos. En este vídeo hablaremos sobre la historia de la ostomía a lo largo de todos estos años, siglos o décadas de la historia. He recopilado lo que he podido, ya que no hay mucha información sobre la ostomía en sí en tiempos antiguos, así que aquí he podido recopilar un poquito la historia de la ostomía desde sus inicios. La primera referencia en la historia sobre las ostomías se reflejó en un libro llamado El libro de los jueces del Antiguo Testamento. En un versículo hace referencia a una ostomía, más o menos, por un arma blanca. Básicamente dice esta frase: entró el mango tras la hoja y cerrándose la grosura sobre la hoja, de modo que no pudo retirar la daga del vientre, del cual salieron los excrementos. El término ostomía proviene del griego estomato, que significa boca u orificio. Las primeras alusiones son alrededor del siglo IV, donde Praxágora de Cos hace referencia a ello. Como comentaba al principio, aunque la referencia sobre la ostomía en época antigua en la historia es bastante escasa, existen algunas referencias sobre lesiones traumáticas en el aparato digestivo o en el abdomen. Este tipo de armas podían lesionar vísceras y crear un hueco. En la mayoría de ocasiones las personas fallecían por una peritonitis fecal, aunque en la mayoría de estos casos, que podían derivar en una úlcera hueca parecida a una ostomía, tendían a cerrarse, ya que el cuerpo pues lo detecta como una herida abierta. Se pudo comprobar tras muchas décadas y décadas después que para que esto no ocurriera era necesario llevar un trocito de intestino hacia afuera de la pared abdominal para que este tipo de fístula fecal hueca nunca terminará cerrando, y así su función sería pues como la del ano, claro, es el sustituto del ano. La creación de la ostomía posiblemente es lo más antiguo de la historia. También, por supuesto, es lo más antiguo referido a las operaciones del tubo digestivo o intestinal. Praxágora de Cos, en el año 350 a.C., en tiempos de Aristóteles, fue el iniciador de tratamientos quirúrgicos de la obstrucción intestinal o traumas intestinales. Practicaba fístulas enterocutáneas mediante punciones percutáneas. Lo realizaba con un hierro candente con el fin de crear, sobre todo en la zona del ilion, un hueco o una salida. Los resultados de esas intervenciones no fueron descritos ni escritos por parte de Praxágoras. Con el tiempo se pudo comprobar que la supervivencia a raíz de estas intervenciones era mayor, aunque seguía creando la causa de que este tipo de fístula intestinal terminaba cerrándose y con ello creando la muerte de los pacientes. Pero se habían dado cuenta que esta opción daba un mayor tiempo de vida o incluso llegaban a sobrevivir. En los siguientes siglos no se encuentra o no se ha logrado hallar ningún tipo de información sobre operaciones, fístulas intestinales o qué tipo de intervenciones o mejorías han habido en estos procesos a lo largo de estos siglos. Hasta el siglo XIII, Paracelso se declaró convencido de que estos anillos artificiales eran la mejor opción revolucionaria para las intervenciones intestinales de este estilo. Y aquí os dejo un dato curioso. En la antigüedad clásica, en la escuela de Alejandría, se realizaban tratados de cirugía y mostraban una actitud agresiva para las técnicas quirúrgicas. En los siguientes siglos posteriores al padre de la medicina, Hipócrates, las obstrucciones intestinales fueron tratadas con cualquier tipo de herramientas y métodos. Los enemas se administraban con aire, agua, heces de caballo, etc. También se usaban algunas otras sustancias a modo de medicación, como el mercurio o el opio.
Durante la Edad Media, alrededor del siglo XIII o XV, se empieza a hacer referencia sobre los cánceres intestinales, específicamente el cáncer de colon. El padre de la proctología, John Ardenne, las primeras descripciones sobre el cáncer rectal fueron a base de tactos. Hace constar también las variaciones en las heces como diarreas, sangrados, etc. Si el diagnóstico final era cáncer de recto, la única solución era cuidados paliativos. John Ardenne también trató en esa época fístulas, abscesos y heridas también en el tracto intestinal. Paracelso seguía convencido de que los anos artificiales eran la mejor solución para la supervivencia de este tipo de personas que sufrían este tipo de patologías. No es hasta el siglo XVII que Alexis Litre ve a un niño con malformación rectal y propone una enterostomía. El mismo Alexis, en 1710, sugirió una colostomía para un carcinoma obstructivo y recomendó la práctica de cecostomía en todos los pacientes con el ano imperforado. Para este entonces, las ostomías se manejaban con paños absorbentes. Las personas prácticamente no tenían calidad de vida, ya que estos paños no eran suficientes para absorber la salida de las heces, estar constantemente húmedo, mal olor, y las personas terminaban por recluirse en casa y no salir, y con ello tener una mala calidad de vida. Aparte también, al tener constantemente la piel contacto con las heces, y creaban muchos problemas en la piel periostomal como irritaciones, alteraciones, úlceras, etcétera, etcétera. Alrededor del mundo empezó a practicarse la misma estrategia para las personas que sufrían algún tipo de enfermedad, obstrucción, alteración en el recto. En 1776, un cirujano francés llamado Pillorer diagnosticó a una mujer con una obstrucción en el sigmoide y practicó la misma intervención que Litre, realizándole una cecostomía. El dato un poco triste es que esta mujer falleció a los 28 días de la intervención, consecuencia por la necrosis producida por el mercurio retenido en su cuerpo durante la obstrucción intestinal. En esa época se utilizaba como laxante. En 1793, la primera colostomía que realizó Duret fue a un niño de 3 años debido a que el niño tenía un ano imperforado. Lo malo también es que este pequeño falleció a los 43 días. Duret fue el primero en realizar una sutura para crear el asa intestinal que crearía las actuales formas de realizar las operaciones de ostomía. Es decir, que esta técnica a día de hoy se sigue conservando. En el mismo año, Dumas realizaba una colostomía, pero en el lado izquierdo. Pine, un cirujano suizo, realizó también una de las primeras colostomías para curar a una persona con cáncer de recto, específicamente a una mujer, que por suerte esta mujer pues sí vivió, y a partir de aquí es cuando se empezaron a realizar las colostomías bajo este criterio. En 1912, la ostomía se drenaba a través de un catéter. La ileostomía así creada causaba muchísimos problemas, causaba una grandísima inflamación causando estenosis y cicatrización en lugares donde no debía. Durante 1950, el doctor Eugene Brick describió que este tipo de cirugías era una de las mejores opciones para la supervivencia del cáncer de vejiga y de ano. 4 años después, en 1954, en la otra parte del mundo, una enfermera creaba el primer dispositivo de ostomía con el que actualmente recolectamos las heces. Creó las primeras bolsas de colostomía y leostomía cerradas y con drenaje. Al principio este tipo de dispositivos era algo rudimentario, pero funcionó muy bien en la industria y empezó a hacerse muy conocida la marca Coloplast. En 1990, en Miami, Florida, Moisés Jacobs realizaba la primera colostomía a través de la laparoscopia. Realizó la cirugía a pesar de que no contaba con los instrumentos adecuados para realizarla. De misma manera, el mismo año, el mismo cirujano realizó un cierre de colostomía con el mismo aparato, con el aparato de laparoscopia. Todo este tipo de avances han permitido que a lo largo de la historia médica y a lo largo de la historia de la medicina humana podamos pacientes
con traumatismos intestinales o otro tipo de enfermedades que causan problemas en este aparato, tener una mayor supervivencia, tener una segunda oportunidad. Como habéis podido ver en este vídeo, muy pocas personas tenían la opción de sobrevivir, pero a raíz de compartir tantos pensamientos, estadísticas y gracias a algunas personas que en su día investigaron a modo un poco de tortura, básicamente, porque Prexágoras apuñalaba a la gente básicamente con un hierro ardiendo, un metal ardiendo en la fosa ilíaca del abdomen para que estas personas pudieran defecar, ¿no? Ya que pues o no tenían ano o tenían algún tipo de malformación o incluso algún tipo de traumatismo con algún arma blanca, habían producido algún tipo de herida y pues el hombre intentaba así, pero tú imagínate, o sea. Y luego, a lo largo de la historia, cuando se pudo mejorar este tipo de problemas, se creó ostomías con un catéter. Y este tipo de catéter pues creaba muchísimos problemas de infección, de cicatrización, de inflamación en la zona. Y por ello, investigando un poco y también un poco siendo conejillos de indias, gracias a Alexis Litre, pues fue el padre básicamente un poco de las siguientes intervenciones de los médicos que hemos comentado aquí, para que fueran mejorando en estos anos artificiales, en estas úlceras o vísceras huecas. Me ha molado mucho el nombre, me ha hecho mucha gracia. Y la verdad es que es muy curioso la historia de la ostomía. Como os comentaba al principio, la historia de la ostomía, pues la verdad es que no es muy larga, no especifica mucho, ya que no hay mucha información histórica a referencia pues de las operaciones o de qué tipo de o cómo trataban este tipo de enfermedades. Por la poca información que he podido encontrar, la verdad es que ha sido muy útil y espero que os sirva de ayuda y un poco saber la historia de la ostomía desde el principio de sus tiempos. Y bueno familia, hemos llegado ya a su fin. En el siguiente vídeo que traigo va a ser la historia de la persona o la mujer, la enfermera que creó las bolsas de colostomía y lestomía que a día de hoy conocemos en 1954. Una pionera, una mujerona, así que os traeré su historia. Es increíble, conmovedora y espero que os guste mucho, al igual que este vídeo. Si te ha gustado, recuerda darle al like. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Recuerda seguirme en mis redes sociales o echarle un vistazo a mis redes sociales. Un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bye!